Buen día amigos de Perú 21, mi nombre es Patricia Quispe y hoy los acompañaré en La Voz del 21. Estamos también acompañados por Jorge Muñoz. Él ha sido alcalde de Lima, alcalde de Miraflores y actualmente es director senior de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca. Bienvenido doctor Muñoz, ¿cómo está usted? Muy contento de poder estar contigo esta mañana para poder conversar sobre varios temas. Gracias a usted por su tiempo y por visitar el set de Perú 21 TV. Hoy publicamos en Perú 21 una columna en la cual usted hace un análisis un tanto descarnado de lo que ha pasado recientemente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Usted habla de una degradación moral y más allá de lo que ha ocurrido, del hecho mismo, usted tiene una visión y un análisis de lo que está detrás. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué es lo que usted ve detrás? ¿Qué es lo que nos ha permitido, qué realidad nos ha permitido desnudar lo ocurrido en el Jorge Chávez? Mira, yo he titulado el artículo como Quo Vadis Corpac, ¿no? Es decir, ¿a dónde nos llevas? ¿A dónde vamos, Corpac? Y este es un artículo donde nos permitimos reflexionar sobre los temas de la degradación. Cuando hay una degradación de alguna entidad calificadora de riesgo, por ejemplo, lo último que ha pasado con Fitch Ratings y algunas otras, nos preocupamos porque se le baja el grado a Petroperú, se le baja el grado al país, en fin, pero poco se habla de lo que es la degradación moral y profesional de los funcionarios y de las autoridades. Y en este caso, para mí es clarísimo que hay una degradación moral y profesional en la conducción de Corpac y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Por qué? Porque no hay una preocupación, no hay una dedicación, no hay un tema que se debió haber previsto. Nuestro primer, aeropuerto del país no puede pues estar sujeto a una situación donde no haya algún manejo de emergencia. Pongo un ejemplo muy simple y muy sencillo. Cuando nosotros nos movemos en un auto, sabemos que alguna de nuestras llantas se puede pinchar, se puede reventar. Hay que llevar una llanta de repuesto. Se sabía también que este tipo de cosas pueden pasar en las luces de un aeropuerto. Entonces tenía que haber un mecanismo alternativo para poder solucionar este problema. He escuchado a los funcionarios que hay un mecanismo, pero que la conexión era una sola conexión tanto para las luces, vamos a decir así, titulares como para las alternativas. Entonces no había una previsión. Eso ha generado un impacto muy serio en cuanto a lo económico, en cuanto a el daño reputacional del país, 215 aviones o vuelos cancelados, miles de personas varadas, varios aviones desviados a aeropuertos alternos, en fin, y es una situación que ha generado realmente un problema muy, muy serio. Y lo más triste es escuchar las, contradicciones que hay entre el presidente de Corpac y quien es el ministro de Transportes y Comunicaciones. El ministro de Transportes y Comunicaciones pareciera ser que quería de alguna manera ocultar la responsabilidad y dijo que era un caso fortuito. Fortuito es aquello que no se puede prever, aquello que surge de pronto y entonces esa circunstancia corta algún nexo causal que puede haber. Pero esto sí se podía prever y eso mismo lo ha dicho el presidente de Corpac, porque dijo esto pudo haber pasado y puede ser que se repita más adelante. Entonces, entre ellos también hay contradicciones. Eso precisamente quería consultar. El presidente de Corpac señala, no garantiza que esto no vuelva a ocurrir, pero además de eso reconoce que estas luces, este sistema no tenía mantenimiento desde hace 14 años cuando fue instalado. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad política? Nadie la está asumiendo en este momento. Nadie ha renunciado, nadie ha reconocido que hay una responsabilidad que va más allá de lo accidental, de lo fortuito. Existe una responsabilidad y nadie le responde a los pasajeros. Sin duda que sí. Aquí hay varios tipos de responsabilidades, ¿no? La primera es la que tú has tocado, que es una responsabilidad política. El presidente de Corpac, cuando entró, que dice que tiene alrededor de 20 días recién en su mandato, en su ejercicio,
apenas entró debió hacer una auditoría de la calidad de los aeropuertos que maneja Corpac. Hay más de 20 aeropuertos así, que están en manos de Corpac, según lo que tengo entendido. Y entonces, lo primero es hacer una auditoría de eso, una auditoría de la situación financiera, ver cómo está la institución, porque si no, él se convierte en un responsable de todo lo que pasa desde ese momento sin que él haya tomado alguna previsión. Por ende, hay una clarísima responsabilidad política ahí. Pero también pueden haber otras responsabilidades administrativas, hay responsabilidades civiles por los daños que se han generado. Hay una cuantiosa pérdida. ¿Cuántos vuelos se han, vuelvo a repetir, cancelado? Ayer había gente llorando en el aeropuerto. Yo he visto las imágenes de los medios de comunicación, gente llorando. En una publicación justamente de Perú 21 se habla de una persona que llevaba a una persona a enterrar a otro lugar y el ataúd permaneció horas en el avión. Y así como eso, personas que se iban a hacer tratamientos o personas que simplemente viajaban por turismo, personas que venían del extranjero para participar en citas preliminares de lo que es APEC. Entonces, ahí se genera otra situación más seria, que es el daño reputacional. La reputación del país es algo que se ha golpeado, se ha mancillado, está por los suelos ahora. ¿Cómo nos ven afuera? Somos, de alguna forma, por esta situación, el hazmerreír de mucha gente, que dice, no son capaces ni siquiera de tener un mecanismo de prevención, si es que sucede algo así, en su primer aeropuerto. Y no es una situación nueva, ¿no? Porque ya hemos tenido problemas con los controladores aéreos. Tuvimos un accidente muy lamentable con la pérdida de 3 bomberos y no hay hasta el momento ninguna persona, ningún funcionario que se haga responsable de esto, que asuma realmente las riendas. Cuando hablamos de situaciones de este tipo, o mejor dicho, cuando hablamos de corrupción, hablamos, lo que se nos viene a la mente son licitaciones amañadas, el desvío de recursos públicos, pero esto no es también corrupción, no es alguna forma de corrupción. Mira, todo lo que es renunciar al deber, al hacer las cosas ordinarias, extraordinariamente bien hechas, es una suerte de corrupción, es una degradación. Por eso hablábamos de la degradación moral y profesional de los funcionarios, tanto de Corpac como del ministro de Transportes y Comunicaciones. Ahora, lamentablemente el ministro está dando varias veces situaciones, digamos, ha tenido varias situaciones que no han sido las más adecuadas. Hace poco hubo una norma del propio ministerio para prolongar la vida de las combis en el Callao y en Lima, combis que van a tener 35 años de vida, que están absolutamente en desuso, son prácticamente chatarra, pero lo está permitiendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O la problemática que hay para poder solucionar las cosas relacionadas con la línea 2 del metro. Se juntó con el alcalde metropolitano, se dijeron cosas que se iban a cumplir y la línea 2 del metro no puede avanzar porque la estación central todavía no tiene una permisión y no se solucionan los problemas para esa permisión, ese permiso que se está esperando. Entonces, hay una serie de problemas que están evidenciando una falta de profesionalismo y además una dedicación real de este ministro. ¿Cómo queda la Presidenta de la República que en abril del año pasado destacaba los alcances de esta segunda pista que al final ahora, en este caso específico, no se ha podido usar y señalaba que iba a ser una solución a los eventuales problemas que se pudieran presentar? Incluso mencionó, como anticipándose pareciera, a lo que pasó este fin de semana, ¿no? Ella decía que si por algún motivo había un percance con la pista principal, se podía recurrir a esta segunda pista y eso era lo que ella estaba entregando. Esta pista no reúne las condiciones totalmente al 100% para poder funcionar. Entonces, ¿cómo queda también la Presidenta de la República? Sí, en definitiva, eso evidencia que es una persona que tampoco tiene la profundidad del caso ni el conocimiento debido para justamente que sus palabras estén avaladas con hechos. Pero ahí hay una problemática adicional. Y esta problemática adicional es que tenemos a dos entidades que coexisten en un mismo territorio o en un mismo espacio, en un mismo ecosistema. Ese ecosistema se llama el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Tenemos a LAP por un lado y por otro lado a Corpac. LAP
se encarga de todos los temas que están relacionados con los pasajeros en el terminal, etc. Y Corpac ve todo lo que es la pista, lo que son las iluminaciones, y entonces hay a veces, digamos, decisiones contradictorias. Lo que tú has mencionado, 18 de noviembre del año pasado, los bomberos, que lamentablemente haciendo un ejercicio salieron y fueron arrollados por un avión de LATAM. ¿Por qué? Justamente por estas dobles decisiones que se toman en un mismo territorio. Eso evidencia también una falta de liderazgo y evidencia que hay que tomar una serie de correcciones en ese aspecto, porque ya tuvimos un primer problema en ese sentido y ahora es lamentable ver cómo de Corpac le quieren echar la responsabilidad de alguna manera a LAP. LAP dice que ellos no tienen la responsabilidad, aunque el propio presidente Corpac ha declarado claramente que ellos son los responsables, ¿no? Quisiéramos pasar a analizar otro tema con usted, dada su experiencia en gestión edil. Usted ha sido alcalde de Miraflores, ha sido también burgomaestre de Lima. ¿Cómo ve usted a Lima en estos momentos? La Lima que nos prometieron era una Lima de potencia mundial. ¿Cómo la ve usted? Veo que hay una serie de promesas no cumplidas, ¿no? Y eso genera insatisfacción en la gente, eso genera decepción. Hoy estaba viendo unas encuestas, la clase política está realmente muy venida a menos, y esto es porque cuando uno promete algo y no se cumple, entonces ahí vienen las decepciones. Tenemos, por ejemplo, promesas, el actual alcalde prometió 10.000 motos, ha pasado prácticamente año y medio y no han llegado esas 10.000 motos. Yo lo he escuchado hablando de 4.000, ha dicho que ya llegaron 400, pero él dijo 10.000. 10.000 es un número totalmente distinto y entonces esa brecha genera una decepción. Genera una decepción también el tema cuando se habla de que se va a tener hambre cero. Hay gente que, y hemos visto que la pobreza ha crecido, los niveles de pobreza son mayores, sobre todo en la zona periférica de Lima, y se promete que eso se va a erradicar, no se cumple. O se promete, por ejemplo, que se va a solucionar la problemática de los peajes, tampoco se ha cumplido. O se promete tener una ciudad limpia y ordenada, y tenemos hoy 3 días de acumulación de basura en la ciudad. Entonces, hay una serie de cosas no cumplidas que son hechos objetivos, y por eso hay un grupo de ciudadanos que están decepcionados, y por eso también se están comenzando a mover estas revocatorias, ¿no?, que ustedes han anunciado el día de hoy en el diario. Entonces, yo creo que los ciudadanos siempre esperamos que nuestras autoridades cumplan, y cuando no hay ese cumplimiento se genera una decepción. Y esos procesos de revocatoria es la forma que tiene la ciudadanía de expresarle esa decepción y ese malestar a la autoridad en funciones. Sin duda es un mecanismo que está establecido en la ley, es un mecanismo ciertamente complejo, engorroso. En lo personal, yo lo que quisiera es que no se tuviese que llegar a eso, sino que las cosas caminasen y que caminasen bien. Pero los ciudadanos están comenzando a reclamar, y todos sabemos que este tipo de acciones se pueden dar en el segundo año de mandato, a partir del mes de junio. Y estamos a 4 de junio y vemos que ya hay por lo menos 3 agrupaciones, y por ahí me dicen que podría haber hasta una cuarta que podría estar comprando el kit para la revocatoria de algunos alcaldes, ¿no? Claro, y esa situación no se circunscribe, como usted lo menciona, al caso de Lima. También tenemos distritos como San Isidro, Miraflores, La Molina, donde también hay mucho descontento y donde la población o los ciudadanos manifiestan que no ven un gobierno, más bien un desgobierno, no sienten a la autoridad, no sienten que la autoridad edil está trabajando. Y eso se traspasa también al tema de las regiones, ¿no? Sin duda que sí, y este es un mecanismo justamente que es el de la revocatoria, que se utiliza cuando hay autoridades que no rinden cuentas o que no permiten el uso de los espacios públicos, o que los servicios básicos como son el de limpieza, ornato en general, seguridad ciudadana, etcétera, no se cumplen o se cumplen tardíamente o en forma deficitaria. Entonces,
los ciudadanos cuando encuentran en una situación de esta naturaleza es que comienzan a buscar este mecanismo de revocatoria, que ciertamente es un mecanismo donde hay que conseguir el 25% de las firmas de los electores de la circunscripción de la cual se reclaman las cosas, y después eso hay que llevarlo a la OMPE califica, esas firmas tienen que ser similares a las que están establecidas en RENIEC, y si es que se cumple con esos requisitos, se pasa a un proceso de consulta, si se quiere mantener o no se quiere mantener a la autoridad. Y ese es un proceso largo, sin duda, pero está comenzando a activarse. ¿Cómo corregimos en tanto llega ese proceso de revocatoria, que en nuestro caso ya hemos llegado a esa etapa, pero cómo corregimos la situación que se presenta en algunas jurisdicciones donde los burgomaestres interpretan o entienden que las municipalidades son sus pequeños feudos? En municipalidades donde vemos que es la esposa la que dispone la contratación de personal, o quién se queda, quién se va, qué medidas se toman y qué medidas no se toman, o como mencionaba usted, aquellos alcaldes que se apropian prácticamente de los espacios públicos, restringen la participación de los ciudadanos, de los vecinos en esas áreas. ¿De qué manera podemos contrarrestar esto cuando no ha llegado un proceso de revocatoria todavía? Yo creo que esto se puede contrarrestar con una exigencia ciudadana, con participación ciudadana, pero hay un rol muy importante de los medios, ¿no? Los medios que tienen la posibilidad de evidenciar esto todos los días, de poder llegar a una pluralidad de personas, deben de, digamos, trabajar en conjunto con la sociedad para poder poner sobre la mesa este tipo de cosas. Muchas veces yo he visto que hay autoridades que hasta que no se denuncia esto mediáticamente, mantienen una determinada conducta. Una vez denunciadas las cosas, la conducta mágicamente cambia o se morigera, ¿no? Quisiéramos también preguntarle sobre esta norma que ha aprobado el Congreso de la República en primera votación todavía para hacer posible la reelección de las autoridades ediles y regionales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que la meritocracia siempre es buena. Creo que las reelecciones per se traen la posibilidad de que los ciudadanos sean los que tomen la decisión de reelegir o no a sus autoridades, y me parece que es bueno. Y es bueno también hacerlo por un periodo como se ha votado en primera votación, valga la expresión, porque se va a necesitar pasar a la siguiente legislatura para otra votación. Lo que sí me parece que no es positivo es eliminar a los movimientos regionales. Eso pareciera ser que está concentrando todo en manos de los partidos políticos y desechando una importante manifestación de voluntad ciudadana en las regiones. Muchas de las gobernaciones que hay en el país hoy están en manos de personas que no estaban inscritos en partidos políticos, sino justamente en movimientos regionales, porque son más cercanos a su jurisdicción, a la gente que está en la misma, etc. Entonces, creo que ahí se corta un poco la posibilidad de ampliar la democracia. Y es precisamente esa una de las consideraciones que han tenido los movimientos regionales, señalar que lo que pasa o el trasfondo de esta norma es que los partidos representados en el Parlamento quieren eliminar la competencia. ¿Usted cree también que hay algo de eso? Mira, podría ser. Ese es un tema que hay algunos analistas que han mencionado, que los grandes impulsores de esto podrían ser algunos partidos que tenían intereses en lugares donde no habían llegado, ¿no? Pero también hay otro tema que yo lo veo desde otra perspectiva. Creo que hay partidos que han hecho bien su trabajo, y si han hecho bien su trabajo van a llegar a tener el resultado del caso, ¿no? Yo creo que la competencia abierta es sana, y eso debería haberse permitido. Así como se está permitiendo una reelección y que sea la ciudadanía quien defina si quiere a tal o cual autoridad, también creo que debería haber una competencia sana, ¿no? Y eso también le exige a los partidos políticos presentar mejores cuadros, ¿no? Sin y hacer duda. además un mejor control de quienes los representan en estos cargos públicos. Sin duda, eso es parte de una selección, y siempre seleccionar a las cabezas o a los grupos o a las personas
es prácticamente el primer paso que una institución tiene que hacer. Se seleccionan a personas para conducir noticieros, se seleccionan personas para gerenciar empresas, se seleccionan a los que van a formar parte de una lista, en fin. Y ese proceso de selección tiene que ser el primer filtro y el más adecuado para que después el resultado sea el resultado positivo que en este caso quiere la ciudadanía. Bueno, le agradecemos muchísimo por haber estado, por haber acudido al set de Perú 21 TV. No sé si hay algo más que quisiera agregar. No, yo encantado de poder estar acá y poder participar con ustedes en todas las oportunidades que se ha invitado. Va a ser un gusto. Muchísimas gracias. Nos ha acompañado el director senior de Asuntos Públicos de Llorente y Cuenca, el doctor Jorge Muñoz, con quien hemos analizado el tema de las revocatorias, la labor de las autoridades ediles y regionales y también lo ocurrido recientemente en el aeropuerto Jorge Chávez, donde, como mencionaba bien, ha habido un perjuicio a miles de pasajeros del país e internacionales también. Con ustedes, amigos, será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y no olvide suscribirse a nuestra edición digital de Perú 21 en www.ipaper.peru21.pe. Será hasta una próxima oportunidad.